Buenos días, profe. Bien. ¿Cómo andan? Miren, yo por acá voy a tratar de darles esta clase. Yo todavía no estoy bien, pero no importa. Espero que me puedan escuchar bien. Y les voy a dar esta clase. ¿Qué les pareció lo que han tenido que leer y analizar en el control de lectura? Mucho, profe. Mucho. Hemos tenido que adentrarnos, o al menos a mí, me costó mucho. Pero bueno, nada imposible. ¿Pero por qué mucho? Mucha lectura. ¿Ah? Mucha lectura y comprensión. Tratar de prestar atención en cada detalle. Claro, más que nada comprensión, porque no eran cuántas páginas, poquitas, ¿no? Bien. Es decir, ustedes ya hemos hablado de esto. Ahora, ¿cómo sigue esta película? Ahí les he puesto el esquema que dice mayo 1810 hasta 1919. Ábranlo en la 3, en la página 3. Las guerras de las independencias. Porque miren, para que ustedes entiendan. Se produjo eso que ustedes han analizado, el acontecimiento en mayo, se crea la Junta, pero hay resistencia a eso que se ha formado en Buenos Aires. Por lo tanto, hay que ir a informarle y también evitar otras resistencias en las provincias. Por lo tanto, se van a crear ejércitos y se van a enviar expediciones. Y es lo que nosotros le llamamos las guerras de la independencia. Una va a ir al norte, al mando de Balcarce, y otra, que lo van a poner a Belgrano, que va a ir al Paraguay. Fíjense en el esquema, en la diapositiva 3. Mano levantada. ¿Quién es este niño? Saque las manos levantadas, ¿no? Daniela, con la mano levantada. ¿Quiere algo? Para que me saque del coche. Bueno, no importa. Entonces, fíjense, para que lean, para que ustedes sepan leer el esquema, está todo en este esquema. Está todo. Miren. Dice arriba en el título, la guerra de la independencia. Hacia el lado izquierdo, ¿qué? Se envían 2 expediciones. Una al Alto Perú, ¿a mando de quién? Y nombre. 2 al Paraguay, ¿al mando de quién? De tal. ¿Quiénes van a acompañar al Alto Perú? Dice, va a ir Castelli. ¿Por qué van a ir y van a pasar por Córdoba? Porque Córdoba va a producir una contrarrevolución. Es decir, se opone a lo que ha ocurrido en Buenos Aires. Y va a tener la orden Castelli de que fusile a los que han iniciado esa contrarreforma. ¿Quién? Liniers. Y va a ser fusilado. Y dice, durante la llegada de los diputados del interior, Moreno, ¿qué percibe Moreno? Mire, el interior, aún que estén a favor de emanciparnos, hay fuerzas muy poderosas, conservadoras, ¿de quién? De los intereses de España, por supuesto, y que si ellos vienen y se incorporan a este gobierno provisorio que hemos armado en Buenos Aires, nos van a ganar
y no vamos a poder tomar decisiones que nos lleven a generar lo que ellos planteaban, que va a ser un gobierno, un Estado nuevo, desde la idea del sector de Moreno y compañía. Por lo tanto, él, ¿qué hace? Mire, no quiere que se incorporen los diputados del interior, sino, dice, que conformen una institución aparte, como que la Junta Primera se encargue o cumpla la función de poder ejecutivo y los diputados del interior, mientras tanto, conformen algo como llamarle ahora poder legislativo o de alguna manera quizás consultivo, no lo sé. Pero bueno, pero ¿quién es la otra tendencia que hay interna dentro de la Junta? Es Saavedra. Y él va a aglutinar a estas fuerzas conservadoras. Y por lo tanto, luego, ya iniciado en 1811, abril, se va a producir un motín, gestado también por Saavedra y compañía, y van a perder los morenistas, y previamente, cuando se incorporaron los diputados, Moreno renuncia a la Junta. ¿Me entienden? Y luego va a morir, ustedes ya saben qué. Se incorporan a la Junta Grande. Bueno, en febrero se van a crear, de 1811, juntas en el interior, que eran en la capital de las intendencias y que eran precedidas por un gobernador intendente nombrado por la Junta Grande. Esto es como lo que querían los unitarios, es decir, cuando luego vamos a plantear la cuestión entre federales y unitarios, lo que quieren es que el gobierno central, el Estado nacional, de alguna manera organice a las provincias y las mantenga bajo su ejido de poder, mediante qué, y nombrándole los gobernadores, es decir, que no tengan autonomía las provincias, que no elijan sus propias autoridades. Esa va a ser la gran lucha intestina que vamos a tener a partir de 1820, o lo que le llamamos las guerras civiles, entre unitarios y federales. Pero ya, fíjense, desde aquel momento ya estaba planteado esa centralización del poder. Bueno, ¿y qué van a hacer? Los morenistas intentan hacer un golpe, pero claro, en abril Saavedra hacia adelante genera todo un motín y qué sé yo. Y en un primer momento, bueno, las morenistas deben renunciar y van a perder el poder. Pero en junio, el ejército del norte va a sufrir una gran derrota, que va a ser la derrota de Huaqui. Y eso le va a dar desprestigio a los que toman decisiones, pues, que es la junta manejada por los saavedristas. Y por lo tanto, ¿qué hacen este adversario político llamado morenista, o que luego se van a aglutinar en lo que se conoce como la sociedad patriótica? Entonces, aprovechan esta situación y ¿qué van a exigir? Pasamos a la otra diapositiva. Que se modifique la estructura del gobierno. Por lo tanto, en septiembre, el Cabildo, que era una institución que no cae cuando se produce en 1810, sino que va a caer 10 años después, en el 20, es el que en última instancia
resuelve las contiendas políticas en estos momentos. ¿Qué va a resolver? Disolver la Junta Grande y se va a crear el primer triunvirato. ¿Y qué va entonces? Y se establece que este triunvirato sea supervisado por una nueva junta que se va a llamar la Junta Conservadora y que iba a jugar o iba a tener la facultad de un poder legislativo. Por lo tanto, tenía que dictar lo que conocemos como reglamento. Ve que los partidos, cualquier deporte, tiene reglamento, es decir, establecer qué es lo que está permitido para uno, qué está prohibido para otro, etcétera, o ambos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta Junta Conservadora, que se llamó conservadora porque se forma en nombre o conservando los intereses de Fernando VII. ¿Ve? Todavía no lo hemos sacado al rey de España de nuestro diario político. Y van a dictar el reglamento orgánico, que se considera como el primer antecedente constitucional. ¿Qué va a pasar? Que el triunvirato no lo va a aceptar. Va a decir, no quiero ese reglamento, y van a disolver unilateralmente a la Junta Conservadora. Fíjense qué arbitrariedad por parte de un gobierno central que vela por determinados intereses, que son los que están unidos a Buenos Aires, a los comerciantes, etcétera, etcétera. Y no al litoral o al interior. Porque no puede disolver y mandar cada diputado, bueno, váyase cada uno a su casa. ¿Qué es eso? Si ellos no tenían esa facultad. Pero bueno, la disuelve. Y en su lugar, el triunvirato va a dictar lo que se conoce como el Estatuto Provisional de 1811. Algo que establezca qué es lo que está, qué funciones va a cumplir, qué facultades va a tener, qué va a realizar. Y en eso, ahí muestra ese estatuto dictado por el propio triunvirato, va a mostrar dos cosas. Fíjense, por un lado, se obliga a sí mismo que tiene que llamar a un congreso. ¿Para qué? Llamar a un congreso porque había que declarar la independencia y luego de eso organizar el Estado. ¿Y cómo lo organizamos? A través de la sanción de una constitución. Pero dicen, sí, estamos obligados a llamar a un congreso, qué sé yo. Pero, ya cuando le ponemos esos cuando las circunstancias lo permitan. Vaya a saber qué circunstancias consideraban ellos permitidas para poder llamar al Congreso. Es decir, ellos se tomaban, asumían, te diría yo, el poder constituyente. Ellos mismos se asumían como tal. Y además, en otro de los artículos, va a mostrar su lado dictatorial. ¿Cuándo? Cuando dice que es él, el triunvirato, el que debe velar por los intereses del conjunto de la patria y dictar y aplicar las leyes convenientes para el mantenimiento de ese bienestar. Es decir, él mismo
era poder ejecutivo también y poder legislativo. Es decir, reunía en esa institución todo el poder. Por eso tenía un carácter dictatorial. Pero no significa que se van a quedar tranquilas las fuerzas adversarias, diríamos, de esto, ¿no es cierto? Pero van a disolver la Junta Conservadora y también se disuelven las juntas provinciales. Mientras tanto, nos vamos a otra parte del virreinato del Río de la Plata, nos vamos a Asunción del Paraguay. ¿Se acuerda que empezamos diciendo que fue una expedición al Paraguay? Dirigida por Manuel Belgrano. ¿Qué va a pasar ahí, en el Paraguay? Que Paraguay se va a declarar totalmente independiente de Buenos Aires. Es decir, que él dice, yo asumo mi soberanía y no le respondo ni a Buenos Aires, ni a España, ni a nadie. Y por lo tanto, se va a declarar como una provincia independiente. Va a ser el primer desmembramiento que va a sufrir el virreinato del Río de la Plata. Por supuesto que va a haber un enfrentamiento bélico y va a perder Belgrano en Tacuarí y otra batalla, no importa, no la nombremos, no hace falta. Pero eso ocurrió en la parte, le diría, noreste más o menos, de nuestro territorio, el desmembramiento del Paraguay. Ahora nos vamos hacia el este, al Río de la Plata propiamente dicho, Buenos Aires. ¿Y quién? Y la banda oriental, ¿no? Y que ahí estaba muy complicada la situación. ¿Por qué? Y porque Montevideo, que estaba totalmente gobernada por fuerzas realistas, y ahí se habían instalado ejércitos cuando se hacen las reformas borbónicas, etcétera, etcétera, estaban presentando resistencia a Buenos Aires. ¿Quién es el líder político de la banda oriental? Artigas. Y Artigas va a tener, que viene también su ascenso social, le diría, es más o menos como Rosa. Él proviene del campo, de la campiña, de la campaña, como le llamaban en ese momento, y él va a luchar contra los realistas y los va a vencer en Las Piedras. Entonces, Buenos Aires decide sitiar a Montevideo. Luego, esta región va a ser invadida por los portugueses. Acuérdense que los portugueses están en lo que hoy conocemos como Brasil. Y los portugueses aprovechaban para ayudar a los españoles, cuando antes habían sido sus enemigos. ¿Ve lo que son las cuestiones estratégicas, políticas estratégicas, ¿no? Portugal, que fue siempre el enemigo de España, luego se une con España para poder, a ver si podía vencer a el gobierno criollo que había ocurrido en Buenos Aires. Y por esta amenaza de que Portugal siguiera avanzando, decide quitar el sitio a Montevideo. Vamos a la otra página. ¿Me van entendiendo, niños, o no? ¿Qué les va pareciendo? Ah, perfecto, perfecto. Me gusta que lo puedan comprender, pero ven que está todo, miren todo, está todo. Bueno, entonces, cuando se ven librado el pueblo uruguayo,
va y como se ve como Uruguay, le llamo Uruguay en ese momento era la banda oriental, acuérdense. Ellos entonces se ven desprotegidos por parte de su hermana mayor, como se llamaba en su momento Buenos Aires, cuando retiran el sitio. Entonces, es el mismo, fíjense qué bárbaro, ¿no? El mismo pueblo, los propios intereses mezquinos hacen que el pueblo de la banda oriental se aglutine y se una y le brinde obediencia a el único que lo ve como su protector, que es Artigas. No hay, fíjense, en el mundo ninguna nación que se aglutine más cuando se ve amenazado por un enemigo externo. Y ahí el pueblo de la banda oriental se ve amenazado por Portugal y por España. Entonces lo pone a Artigas o lo considera su líder. Y ahí se va a constituir como una provincia independiente, aunque no va a ser reconocida hasta 1814 como tal. ¿Independiente de quién? De Buenos Aires, porque acuérdense que el Buenos Aires constituía una gobernación-intendencia y la banda oriental estaba bajo el ejido de ella, ¿entiendes? Pero a partir de esto se va a separar. Eso era lo que ocurría acá en la banda oriental y el ala este del Río de la Plata y Buenos Aires. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el norte? Belgrano, que había estado en la expedición de Paraguay, lo van a nombrar o lo ponen al mando del Ejército del Norte. Y en septiembre va a tener una gran batalla que de alguna manera va a detener el avance realista en el norte, que es la famosa batalla de Tucumán, y luego la batalla de Salta. Claro que lamentablemente después viene Vilcapugio de Ayohuma y el famoso el abandono de Jujuy. Entonces, que era, toma una táctica de lo que se conoce en la guerra de tierra arrasada. El éxodo jujeño, es decir, ¿qué hacen? Se van, el pueblo se va, pero avanza y se retira, pero mientras va quemando las tierras, todas las provisiones, todo, que no puede ser aprovechada por el ejército o los invasores que vienen persiguiéndolo a ellos. Eso lo hizo también Rusia. Rusia se lo hace a Napoleón, cuando Napoleón invade Rusia, y además juega ahí una cosa peor que es el invierno, y también lo va a hacer con la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invaden Rusia se va retirando o va perdiendo espacio, pero a su vez va dejando sin provisiones, sin nada, hasta que llega el invierno, y bueno, el invierno ruso es implacable. Y eso le permite obtener esas dos victorias ante dos, diríamos, fuerzas invasoras, como lo fue Napoleón y como lo fue los nazis, y salir ganadores de esa contienda, ¿no? Los rusos. Pero el invierno juega. A todo esto llegamos, todo esto ha ido aconteciendo, ¿no? Pero nos volvemos nuevamente a 1812. ¿Y a dónde? A Buenos Aires.
¿qué pasó en el mes de mayo? Acuérdense que estábamos gobernados por el triunvirato, el primero. Era el que tomaba decisiones con respecto a la guerra y qué sé yo, ¿no? Cómo iban a seguir las expediciones y además de dónde iba a sacar dinero, todas esas cuestiones. ¿Qué va a pasar? Va a llegar a Buenos Aires un grupo de militares que habían sido formados en el ejército español, entre los cuales, ¿quién se encontraba? San Martín. San Martín había luchado contra los franceses en la batalla de Bailén, y en donde Goya, el pintor, va a inmortalizar esa batalla luego en el cuadro que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Histórico ese cuadro que pinta Goya justamente cuando invade los ejércitos napoleónicos a España, y hay una de las batallas que es la batalla de Bailén, y ahí participa San Martín. Es decir, que San Martín era un general, era un militar español, pero que él, cuando viene, en vez de defender los intereses de España, va a defender los intereses criollos. Y también va a venir Carlos de Alvear, que en realidad eran hermanastros ellos, Carlos de Alvear, con San Martín. Claro que uno era bastardo, ¿no? Y también vienen otras personas, no importa, y que pertenecían a lo que se conoce como la Logia Lautaro. ¿Qué es una logia? Es una sociedad secreta. No llega a conformarse a lo que también a veces le decimos sectas, porque la connotación de esta última tiene más bien una connotación religiosa. Claro, la masonería, los masones. Eso viene ya de la época de la Edad Media, ¿está bien? Ustedes, los gremios se organizan a través de eso. Y los símbolos que tiene la masonería vienen de los gremios de los que construían, ve que tiene un semicírculo, tiene un triángulo, varios, pero vienen de aquella época. Es decir, se constituían como secretos para poder defender sus propios intereses. Y además, para pertenecer a la misma, no son como una sociedad profesional cualquiera, abierta, no, son cerradas. Por lo tanto, la entrada a ella tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que sean presentados por alguno de ellos. Además, tienen que cumplir una serie de rituales para poder pertenecer a la misma. Y tienen a su vez grados de jerarquía. Por eso, dicen, una de las teorías de la historiografía, que cuando San Martín se reúne con Bolívar en Guayaquil y que San Martín se retira después de haber llegado, se acuerdan, a Lima y todo, me adelanté, discúlpenme, pero para darles un ejemplo, y queda al mando de toda esta contienda militar Bolívar. Una de las razones, dicen, como fue una reunión secreta y nadie sabe
que se conversó entre ellos dos, pero suponen que quizás Bolívar, dentro de la logia, estaba en una jerarquía superior a San Martín, y por eso él, el que se queda al mando de todo es Bolívar. No hay documentos y palabras escritas ni nada, ni dichas y escuchadas por otros, que esto sea fehaciente. Son meras especulaciones al respecto, pero es una de las causas que se considera por qué San Martín se va a retirar y va a dejar todo en manos de Bolívar. Bueno, y ellos, entonces, me entendieron lo que es una logia, ¿no? Y la masonería, bueno, dentro de esas hay montones. Hay también, por ejemplo, lo que nosotros llamamos secta y todo, las órdenes religiosas, también actúan como tal. Por ejemplo, el Opus Dei, que ya es mucho más contemporáneo, que lo funda dentro de la Iglesia Católica, lo funda Escrivá de Balaguer, también es una especie como de logia y donde tienen grados, los que pertenecen ahí reciben el nombre de numerarios, ¿ves? El Opus Dei, en la época de los 80, le diría, era todo muy, muy oculto. Y luego se empezó a dar a conocer. El diario francés Le Monde Diplomatique editó un libro, y acá en Argentina uno de los primeros que empezó a hablar de Escrivá de Balaguer y compañía del Opus Dei, bla, 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 fue Jorge Lanata en el diario Página 2, porque hasta ese momento era todo oculto, no se hablaba. Ahora ya es mucho más abierto, diríamos, pero Pérez Compán, por ejemplo, la empresa Pérez Compán, ellos pertenecen al Opus Dei. Acá el que pertenecía al Opus Dei era José Luis Gioja. Bueno, no importa. Eso es un paréntesis que he hecho, por favor. Entonces, la Sociedad Patriótica, que era una organización de tipo política y que seguía los valores y los principios que tenía en su primer momento Moreno y sus seguidores, en ese momento ahora está Monteagudo, que Monteagudo fue el secretario de San Martín, y además Monteagudo fue uno de los que participó en el levantamiento de Chuquisaca y La Paz, eso que ustedes han visto de Tupac Amaru, qué sé yo. Él participó porque estaba estudiando, era universitario en ese momento en la Universidad de Chuquisaca. Y Monteagudo fue secretario. Discúlpenme un segundito, por favor, que me tocan timbre, ahí voy, ahí vengo, ¿sabes? Disculpen la interrupción.
Bien. Y ellos, como habían visto, no estaban conformes de cómo estaba manejando la cuestión política el primer triunvirato. Por lo tanto, ellos, a fines de 1812, van a iniciar una, llamémosle como una sonada, y van a hacer caer al primer triunvirato y que se nombre un nuevo triunvirato. Y este triunvirato, el segundo triunvirato, lo primero que va a ser convocar a una Asamblea General Constituyente. Ya a finales de 12, los realistas van a ser vencidos por el general Rondó y se va a sitiar nuevamente a Montevideo. Vamos ahora a la otra página. Entonces, este peligro realista, ¿dónde se daba? Como hemos dicho, en las costas ribereñas del río Paraná, del río de la Plata, perdón, más que el Paraná. Y por lo tanto, para defender a Buenos Aires, ¿qué deciden? Deciden formar un regimiento. ¿Cuál? El regimiento de granaderos a caballo. Y lo ponen a San Martín al frente de dicho regimiento. Porque acuérdense que él ya tenía experiencia, que venía de España, ¿no es cierto? Y la experiencia que había adquirido contra los franceses. Y además también, no está ahí no está, pero yo se los digo, también se va a crear una flota y que se lo va a poner al nombre de al almirante Brown, también para poder enfrentarse con las naves españolas que estaban en Montevideo. Bueno, se convoca a la asamblea del año 13 y esta se va a declarar soberana y los objetivos que tenía esta asamblea van a ser dos: declarar la independencia y establecer una forma de gobierno. Pero para ello hay que sancionar una constitución, ¿no es cierto? ¿Logra esos objetivos? No. Sí tuvo mucha importancia la labor legislativa que va a hacer la Asamblea, pero lo más importante no lo logró, porque habían problemas internos, no solamente en lo que va a hacer internamente acá, sino también el problema que va a tener los intereses mezquinos del sector decisional de Buenos Aires con respecto al proyecto que tiene Artigas de la banda oriental. Lo que sí es importante, que va a crear una autoridad de carácter nacional. ¿Cómo se va a llamar? El directorio. Claro que los que van a ocupar ese cargo de directores, lamentablemente respondían a los intereses mezquinos de Buenos Aires y del sector dominante y decisional de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, wow. Bueno, y es lo que mucho en algunos libros ustedes van a encontrar que nosotros le llamamos el partido directorial.
El primero que va a ser nombrado va a ser Gervasio de Posada, que era tío de Carlos de Alvear. Él va a ser el primer director supremo. En el seno, como tenía como objetivo organizar el Estado, y para eso hay que dictar una constitución, se van a enviar, ¿qué? Proyectos de constitución, ¿no es cierto? Y van a haber distintos proyectos de constitución, ninguno se va a llegar a sancionar para nada, porque ¿qué va a pasar? En la banda oriental decíamos que estaba Artigas. Y Artigas, cuando le envían la invitación a que envíe diputados a la reunión de esta asamblea, en un primer momento duda y dice, bueno, si yo envío diputados, de alguna manera estoy prestando obediencia a la decisión tomada por alguien que es casi de lo mismo que yo, que es un municipio, por decirle así, Buenos Aires. Pero Artigas dice, bueno, vamos a enviar unos representantes, reúne a un congreso en su estancia de Peñarol y se dicen los diputados, pero dice, mire, vaya con estas instrucciones a la asamblea está reunida en Buenos Aires, que son lo que se conocen como las instrucciones orientales. Claro, ¿qué va a pasar? Y estas instrucciones orientales nosotros las tomamos como antecedentes del federalismo. No un federalismo como habían planteado en Estados Unidos, doctrinario, no, eso no. Pero sí el respeto de las autonomías de esto que ellos le llamaban los estados soberanos, a los llamados, que luego van a recibir el nombre de provincia. Porque ellos hasta ese momento, en la organización que se tenía en la cabeza, eran lo que se conoce como confederación. Es decir, una unión de estados soberanos, donde estos se van a reservar dos cuestiones. Una de ellas era poder separarse de la confederación. Luego eso se va a dejar sin efecto acá y se va a constituir una federación. Pero bueno. Pero sí es el respeto. Y además en las instrucciones, Artigas dice, bueno, mire, para poderle quitar el monopolio al puerto de Buenos Aires, que se cree un nuevo puerto del lado oeste del Río de la Plata, es decir, del lado de la banda oriental. ¿Se imaginan los porteños cuando vieron eso? Nah, no querían saber nada. Dos, decía, mire, que la creación de este nuevo estado, la capital no resida en Ciudad de Buenos Aires. Peor. ¿Qué hacen? Los envían nuevamente a sus lugares y no aceptan a los diputados de la banda oriental. Ya desde ya tenemos problemas, ¿no? Pero a su vez, siguiendo con las cuestiones de las expediciones, etcétera, etcétera, en el 13 va a haber una gran derrota que es Vilcapugio y Ayohuma, que ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y que es el fin de la segunda expedición al norte y Belgrano le entrega el ejército del norte a San Martín en la llamada Posta de Yatá, otra cumbre de dos grandes nuestros, ¿no? Como va a ser San Martín y Belgrano.
y San Martín se queda al mando del Ejército del Norte. En 1814, esta asamblea va a crear, como dijimos, el directorio. Ya les dije quién va a ser el primero. ¿Y qué va a hacer este director supremo? Que es lo que les dije, va a crear una flota de guerra y que la va a poner al mando del almirante Guillermo Brown. Acuérdense que todavía no terminamos con la resistencia que hay en Montevideo, de los realistas, ¿eh? Todavía no se termina. Todavía siguen amenazando a los intentos independentistas que habían surgido en el Río de la Plata. Vamos a la nueva página. Estoy ordenada ahora, ¿eh? No me pueden decir nada con respecto a las páginas. ¿Qué es lo que dije, niña? Me dice, ¿podrías repetir lo que dijo antes? Se me cortó el audio. ¿Cuándo se le cortó? Me está escribiendo, a ver. ¿Qué será? Ah, cuando digo lo de Artigas. Ah, las instrucciones. Bien, las instrucciones. Bien, bien. Bueno, eso, que Buenos Aires manda e invita al interior de nuestro territorio y también a la banda oriental para que elijan diputados y reunirse en la Asamblea de General Constituyente a realizarse en Buenos Aires. Artigas tiene un dilema, dice, ¿qué hago? Si envío diputados, estoy acatando decisiones que están tomadas fuera de lo que nosotros podríamos decidir. Pero bueno, dice, bueno, vamos a enviar. Realiza un congreso que eso le va a servir de pretexto a los conservadores, por decirlo así, a los centralistas de Buenos Aires, para no aceptar a los diputados de la banda oriental, porque se habían reunido en la estancia de Artigas y ahí habían elegido los diputados. Entonces dicen, no fue democrático, bla, 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 bla. Pero dice, bueno, van a ir los diputados, pero van a llevar unas instrucciones para que se cumplan lo que nosotros queremos. Entre las instrucciones era, bueno, primero, declararse independiente de todo poder soberano. Es decir, declarar la independencia inmediatamente. Segundo, respetar las autonomías, aunque no le dice así, la soberanía de cada uno de los estados, es decir, lo que van a ser las provincias. Otra, que se cree un nuevo puerto en el Río de la Plata del lado del Uruguay o de la banda oriental. 5. Que si se conforma este estado, la capital del nuevo estado no resida en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué él no quiere? Y porque Buenos Aires es a donde está lo más centralista y conservador del poder, pues. Entonces, él dice, ahí no puede estar ahí la capital de este nuevo Estado soberano. Por eso no quiere. No importa dónde esté, pero ahí no, porque las fuerzas políticas reaccionarias están ahí, las que quieren conservar todo el privilegio que venía ya
que tenían España y que se lo han trasladado ellos. ¿Ves? Entonces por eso no quería. Y eso no va a ser aceptado y van a rechazar a los diputados. Eso es lo que dije de Artigas. Y bueno, nombran a Posada, como le digo, y estamos ahora en la diapositiva 7. Se había creado la flota, se lo pone a nombre al mando del almirante Guillermo Brown, y esta flota va a vencer a la escuadra española, es muy importante. Y Alvear va a reemplazar a Rondó en el mando del ejército y entra como el gran vencedor a Montevideo. Ya estaba todo hecho, pues. Ya había vencido Bron, ya lo había también San Martín, etcétera, etcétera. Y el que se adjudica liberar a Montevideo es Alvear. Por supuesto, totalmente mal visto por Artigas, que Artigas se le había pasado luchando contra las fuerzas españolas dentro de su territorio. Y a partir de ahí, claro, se va a acentuar todavía más las diferencias entre lo que es los porteños y los orientales. ¿Y qué hacen? Lo miran con recelo a Artigas. Y Alvear, ante ver como había sido el gran triunfador, va a ser nombrado como director supremo en reemplazo de Posada. ¿Y qué va a hacer? Van a declarar a Artigas como un enemigo de la nación, alguien que está fuera de la ley, traidor a la patria, fíjense. Y se ordena que sea perseguido. ¿Y por qué también? Esto para que ustedes lo entiendan. Porque Artigas va a ayudar luego, va a ayudar a Santa Fe para lograr que se libere de la influencia política que tenía Buenos Aires sobre Santa Fe y también sobre el litoral. Ahí nomás, poquito andar, ¿no? Y ahí se va a crear lo que se conoce como la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, que va a existir hasta 1820, cuando se produzca la famosa batalla de Cepeda. Y a Artigas se lo va a nombrar como protector de los pueblos libres. Fíjense qué nombre, protector de los pueblos libres. ¿Se imaginan los de Buenos Aires cómo lo mirarían? Por Dios. Y se va a extender en gran parte de nuestro territorio, influenciando a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y parte de Córdoba, que es lo que llamamos la Liga Federal. Esta liga artiguista va a significar la defensa irrevocable de los principios de la federación que pretendían los pueblos del litoral. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de esta parte de nuestra historia y el interior no existe, salvo allá en el norte que estamos, pero ve que no existe. Lo que es Cuyo, lo que no existe, porque este es un problema que está más situado más bien hacia lo que es Buenos Aires y el litoral y la banda oriental. Todavía el interior no jugamos mucho. Bien, y esta liga va a velar por las autonomías provinciales, va a organizar, y Artigas, viendo que Buenos Aires acecha contra los intereses federales, ¿qué dice? Mire, ¿por qué no organizamos un congreso para afianzar estos principios federales?
y va a organizar el Congreso que se conoce como el Congreso de Oriente o de la China. Y para poder soportar también las invasiones portuguesas que de manera permanente acechaban a la banda oriental. Entonces, fíjense, Artigas tenía que luchar contra los portugueses, contra los españoles y contra los intereses de Buenos Aires. Es tremendo, ¿no? Y aún así fue extraordinario. Extraordinario. Eso internamente, ¿no? Ahora veamos qué pasa internacionalmente. Nos vamos ahora, nuestra mirada la vamos a dirigir hacia Europa. Que lo que va a ocurrir va a ser totalmente desfavorable a nuestras ansias independentistas. ¿Por qué? Porque se ha producido toda una reacción contra lo que quería imponer Napoleón. ¿Y qué era el Napoleón que quería imponer y la Revolución Francesa? Terminar con las monarquías. Por lo tanto, si hay una reacción a eso, ¿qué será? Pues consolidar con más fuerza las monarquías. Desde la filosofía y desde las ideas, eso se conoce como el romanticismo. Es decir, el romanticismo surge como reacción al racionalismo, al iluminismo que planteaba la Revolución Francesa. Y en el 14 vuelve nuevamente Fernando VII al trono. Acuérdense que se va a dar la batalla de Waterloo entre Inglaterra, la lucha de los ejércitos de Inglaterra contra Napoleón, y va a perder Napoleón. Y ahí empieza la caída del proyecto napoleónico. ¿Cómo habrá sido de grande Napoleón? Fíjense que Hegel, lo ve pasar a caballo y dice, he visto pasar la historia a caballo. Qué bárbaro, ¿no? Lo que ha significado Napoleón para que un grande, un monstruo como Hegel diga eso. Bueno. Y entonces lo más seguro es que va a intentarse toda una ofensiva contra lo que ha ocurrido. Espérenme un segundo. Oh, me han puesto de acuerdo de venir a tocar timbre a cada ratito. Qué bárbaro. Bueno. Y va a fracasar otros intentos independentistas en América Latina, como va a ser México, Venezuela. Los chilenos habían perdido en Rancagua. Entonces, y esta nueva restitución de las coronas o de las monarquías, diríamos, en Europa, también va a hacer dudar a nuestro o a un sector, ¿no?, de nuestros patriotas y hombres políticos e intelectuales que van a estar en el Congreso de Tucumán con respecto a cómo nos tendríamos que organizar. Por eso va a haber intentos inclusive de crear un tipo de monarquía, ¿no?,
cuando se realice el Congreso de Tucumán. Bueno, en el 15 se va a nombrar a, como ya les había dicho, a Alvear como director supremo. Vamos a la hoja 8. Bien. Y ahí, dentro de lo que es la logia Lautaro, van a haber dos posturas bien marcadas. Porque, discúlpeme, joven, que usted me dice, en la actualidad sigue pasando. Se refería a que, disculpe que no lo había visto. Ah, no, sí, totalmente joven, es verdad, es verdad. Es así. Ese dilema no está resuelto en nosotros. Tremendo. Es algo que no sé. Sí, claro, no solamente en las reformas presidenciales, sino también, mire, en las condiciones que estamos, ¿me entiende? Todo, realmente. Es verdad. Pero bueno, algún día lo podremos resolver. Hay que desarrollar las famosas economías regionales, ya ha visto, qué tremendo. Pero bueno, acuérdense que habíamos dicho que Alvear era de la logia Lautaro y San Martín también era de la logia Lautaro. Por lo tanto, ellos tenían toda una influencia, ¿no? En las estrategias políticas a seguir. Y dentro de ella van a haber dos posturas bien marcadas. Una, la de Alvear, que dice, mire, ahora con esto que han vuelto las monarquías y todo, vamos a tener que pedir ayuda al exterior, que nos ayuden. Porque España no se va a quedar con que nosotros nos independizamos. Nos van a mandar algún ejército o algo para acá, para sofocar estos intentos. Entonces pidamos para que nos ayuden. ¿A quién? A Gran Bretaña, dice Alvear. Alvear también ya estaba, acuérdense, Rivadavia, es más, va a ser enviado Rivadavia ahí, pero bueno. Y San Martín dice, no, hay que hacer un congreso y declararnos independientes. Tendrás que ser lo que debo hacer, creo que fueron las palabras que dijo. Entonces, y además de declararnos, expandirlo. Por eso él va a tener ese proyecto de hacer el ejército en Cuyo, cruzarse a Chile, liberarlo y a partir de ahí formar, ir hacia Lima, Perú, y liberar, expandir. Lo mismo que hizo Napoleón. Es decir, generar todas unas expediciones para expandir los ideales que se tienen. Y San Martín además dice, bueno, pero además, si yo voy a ir, ¿en nombre de quién voy a ir? ¿De Juanito? No, tengo que ir en nombre de un Estado independiente, de algo que esté independizado. En nombre del Río de la Plata, pero si usted todavía ni siquiera se independiza, ¿qué viene acá? ¿Me entiende? Entonces es una necesidad irreversible la situación. Por eso él va a pedir que se declare la independencia. Bueno, organiza San Martín Chile para lograr ese objetivo. ¿Qué hacen? Lo nombran gobernador intendente
de Cuyo. Ya se había constituido la gobernación e intendencia de Cuyo con su capital en Mendoza. Lo nombran gobernador intendente de Cuyo en San Martín, se va a instalar y va a organizar el famoso ejército de los Andes. ¿Qué ocurría a todo esto en el norte? Salta y Jujuy lo tenemos a Martín Güemes, con las famosas montoneras, que cuando va a ser el que va a impedir, diríamos, que los realistas avancen sobre nuestro territorio. ¿Mediante qué táctica? La guerrilla. En Buenos Aires, ¿qué teníamos? El partido directorial, como yo les decía, con Alvear, y que quería pedir ayuda extranjera para lograr la independencia, va a comenzar acciones hacia Inglaterra y comienza a mirar con desconfianza a determinadas provincias. Por el otro lado, miramos el litoral y la banda oriental. Todo al mismo momento, ¿ves? Hay que ir mirando pedacitos para ver en qué situaciones nos encontramos. Que ahí Artigas es el que encabeza la resistencia a las pretensiones centralistas de Buenos Aires y va a expandir sus principios federales en el territorio y creando esta Liga Federal. Y cada vez logra más cohesión, y eso lo mira con mucha desconfianza Buenos Aires y las fuerzas centralizadoras. El principal encono que había Buenos Aires con Artigas es que va a ayudar a Santa Fe, como yo les había dicho, para que logre su autonomía. Y acordémonos, esto fue por el régimen de intendencia de los Borbones, pertenecía Santa Fe a la intendencia de Buenos Aires, que continúa luego hasta 1800, el régimen de intendencias continúa. Y quien lo nombraba porque la intendencia de Buenos Aires se la va a considerar como superintendencia, por encima de todo el resto. Y va a tener una comisión, y ella era la que nombraba los gobernadores, intendentes de las distintas regiones del interior. Por eso van a nombrar a San Martín en Cuyo como gobernador intendente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que hay un levantamiento en Santa Fe, porque Alvear, que forma un ejército, y lo pone al mando de Álvarez Thomas. Álvarez Thomas también era, de alguna manera, simpatizaba con los intereses de San Martín. Y Alvear le ordena a San Martín que envíe, acuérdense que lo había nombrado, estaba también al nombre del norte y ya iba a ir a hacer las fuerzas en Cuyo, y le dice, mire, envíe tropas para el litoral y que tenemos que sofocar los levantamientos que nos está haciendo Artigas. Y San Martín se niega. Y se va a producir un levantamiento, que es el famoso levantamiento de Fontezuela, al mando de Alvear, donde las tropas se niegan a acatar la orden que viene de Buenos Aires en el nombre de Alvear. Y no mandan tropas. ¿Esto qué va a hacer? Que se disuelve la asamblea del año 13 y Alvear va a tener que renunciar como director. Vamos ahora. ¿Ustedes quieren que termine todo? Yo sigo. Vamos a la
a la página 9. Bien, bien. Perfecto. Sí, yo sigo, no tengo problema. Si ustedes me entienden y no están cansados y qué sé yo, sigo. Claro, pero Alvear, ¿qué hace? Renuncia, ¿ves? Pero, claro, dice, no, renuncio como director, pero me quedo al mando de qué, nada menos que del ejército, de las fuerzas, diríamos, de las fuerzas reales, ¿no? Físicas, fuerza militar. ¿Y qué hace? Que esta actitud de Alvear va a producir una rebelión dentro de Buenos Aires. Porque también tienen que tener en cuenta que es verdad que nosotros decimos Buenos Aires como que es todo. No, en Buenos Aires también hay un gran dilema, y que lo hay hoy en la actualidad, que es campo versus ciudad. El federalismo que se va a plantear dentro de Buenos Aires no va a ser igual. No va a ser el federalismo de la campaña, del campo, en relación al federalismo que está dentro de la ciudad. Es como hoy, fíjense, no tiene nada que ver todo lo que es la región agraria de Buenos Aires con respecto al conurbano. Sigue también ese dilema. Todavía tampoco está resuelto. Y entonces, ¿qué hace? Que el Cabildo toma una decisión política respecto a esto. Y le dice, señor Alvear, presente la renuncia. ¿Ve como yo le decía? El Cabildo es el que resuelve en última instancia. Es el que toma la decisión y dice, bueno, señor, tiene que renunciar. Pero acepta y disuelve la asamblea del año 13. Cuando se calma toda esta situación de Buenos Aires, ¿qué hace el Cabildo? Va a convocar a elecciones para elegir un gobierno provisional, en Buenos Aires. Y se elige al general Rondó como, no en Buenos Aires, sino al director supremo, se lo va a elegir como, o nombrar, como nuevo director. Pero claro, acuérdense que también estaba al mando del ejército Rondó. Y por lo tanto, va a ponerse como director sustituto a Ignacio Álvarez Thomas. Álvarez Thomas, acuérdense, es el que se había sublevado en Fontezuela. ¿Y qué hacen? Van a nombrar una junta llamada la Junta de Observación. Y esta junta va a elaborar un estatuto, que es el Estatuto Provisional de 1815. ¿Y qué hace? Con este estatuto va a convocar a un Congreso Constituyente. ¿Dónde? En Tucumán. ¿Por qué lo van a llevar al norte? Porque el norte está totalmente acechado por las fuerzas realistas. Solamente lo controla de alguna manera las fuerzas guerrilleras de Güemes. Entonces, como para mostrarse que ellos están abocados a declararse como independientes, mostrarse fuertes, ¿no es cierto? Entonces, Buenos Aires y parte del interior, en noviembre de 1815, Rondó, que estaba al frente del ejército del Alto Perú, es derrotado en Sipe, una derrota tremenda. Y las fronteras quedaban desprotegidas. Y solamente, como le dije, por Martín Güemes, es el que los ayudaba. Y esto va a ser una de las causas por qué se van a reunir en Tucumán. Imagina que las fuerzas de Buenos Aires no estaban convencidas, que tan lejos se vayan a ir a hacer ese congreso para sancionar una constitución que capaz que no responda a sus intereses. Bueno,
no lo podía manipular, diríamos, ¿no? Y el Cabildo, bueno, ya lo habíamos dicho, designa como director interino a Álvarez Thomas, designa la Junta de Observaciones, dicta el Estatuto de 1815, y lo más significativo es que el directorio va a invitar a las provincias que envíen representantes al llamado Congreso de Tucumán. Y estas se inauguran en marzo de 1816, las sesiones del Congreso. ¿Qué pasó mientras en la banda oriental? ¿Se acuerdan? Que cuando cayó el régimen alvearista, Álvarez Thomas surge como líder del movimiento federalista y atrae la adhesión de los pueblos del interior y también para atraer la confianza de Artigas. Pero Artigas, antes de que cayera el régimen alvearista, recuerden, y para fortalecer la Liga Federal, había llamado, ¿se acuerda?, a que se luchara y se convocara a un congreso en el famoso Congreso de Oriente o el Congreso de la China. Vamos a la nueva página. Y este congreso será el Congreso de Oriente de la China o de Paysandú, distintas denominaciones para el mismo congreso, y a su vez el llamar a que Artigas había llamado va a acelerar que Buenos Aires llame, o bueno, Álvarez Thomas llame al otro congreso a reunirse en Tucumán. ¿Qué consecuencias tuvo el Congreso de Oriente? Bueno, que Álvarez Thomas va a traicionar a Artigas, como siempre, traiciones. Fíjense, Álvarez Thomas había sido el que, como les dije, se había levantado en Fontezuela, defendiendo a los intereses federales, pero luego es al cuento, cuando llegan al poder no hay caso. Es difícil mantenerse en esa postura. ¿Y qué hace? Profundiza aún más las relaciones conflictivas entre Buenos Aires y Santa Fe. ¿Y qué pasó? Que los diputados del litoral no van a concurrir a el Congreso de Tucumán. Ya estamos en el 16, marzo, ciudad de Tucumán. Se inician las sesiones. El director interino Thomas lo había establecido en el estatuto, ¿no? Una de las razones lo hace para disimular la desconfianza, porque a su vez, claro, el interior ya lo empieza a mirar a Thomas como miércoles, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces, para disimular la desconfianza del interior frente a las aspiraciones centralistas de la clase dominante y dirigente de Buenos Aires, pero como siempre ocurre en política, una decisión puede ser tomada para beneficio de otras aspiraciones o proyectos. Esto ocurrió con la reunión de este Congreso, pues va a favorecer al proyecto sanmartiniano que consideraba la declaración de la independencia como una necesidad irrevocable de interés a la patria, la declaración de la independencia, y favorecer también las independencias latinoamericanas. Es decir, que en una palabra, Thomas, si bien hace que sea en Tucumán y así ganarse la confianza del interior, a su vez también se le volvió como un boomerang, porque favorece justamente al proyecto de San Martín de que decía hay que declarar la independencia. ¿Lo puede hacer? Sí, ¿por qué? Y porque San Martín también tenía una fuerza bélica acá, con el ejército de
de los Andes. Por eso, no es, las cosas en política a veces no ocurren, porque por eso, ¿quién va a ser el presidente del Congreso de Tucumán? ¿De qué provincia? De San Juan, Narciso Laprida. ¿Entiende? Y también va a estar Oro, los representantes de acá, ¿me entiende? No es porque eran bonitos ni nada, no. Hay veces las designaciones de determinados cargos, funcionarios, etcétera, responden a algo, no es porque sean al azar. Y eso, bueno, logró entonces que se declare el 9 de julio la independencia de las provincias del Río de la Plata. Y que no han participado ni el litoral ni la banda oriental. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber discrepancias cuando se va a discutir la forma de gobierno. Y porque ahí van a estar los intereses de los que quieren una forma centralista y los otros que quieren una forma federal. Y vamos a la nueva diapositiva. Wow. Ay, no la puedo sacarle mi cosita. Acá. Vamos a la nueva diapositiva y vamos a mirar. Todo esto lo vieron. Cómo fuimos armando todo lo que estaba pasando en el interior. Ya habíamos hablado un poco que había pasado en el contexto internacional. Ahora veamos nuevamente el contexto internacional. Se habían producido cambios en los años anteriores, derrota a Napoleón, levanta la cabeza, la famosa, la Santa Alianza, Fernando vuelve al trono, instaura nuevamente la monarquía, ¿y eso qué significa? Fracaso de la revolución democrática en España, porque no se olviden, algo que nunca lo he dicho, ahora se lo digo. Claro, cuando llega Napoleón a España y las fuerzas napoleónicas, ellos consideraban que el pueblo español lo iba a ovacionar porque iban contra la monarquía. Es decir, mira, hay que sacar la monarquía. Pero claro, ellos lo querían imponer. Y a los pueblos no se los impone, no se impone cosas, porque produce reacciones. ¿Me entiendes? Y así reaccionaron el pueblo español. Pero sí va a servir, y que en la historia de España se conoce como las luchas independentistas, es que se van a organizar sectores democráticos que verdaderamente quieren terminar con la monarquía absoluta, que es una revolución democrática. Inclusive van a dictar una constitución, la constitución de 1812, en España, los llamados republicanos, que quieren constituir una república, quizás puede ser una monarquía parlamentaria, no sé, pero terminar con la monarquía absoluta. Y eso, de alguna manera, nos va a ayudar a nosotros, porque cuando viene Fernando VII nuevamente al trono, y por supuesto que tenía la idea de enviar ejércitos acá, a América, y sofocar todos estos ansias independentistas, y lo organiza al mando de Riera, un ejército. Pero ¿qué pasa? Que dentro de su propio territorio en España también se va a producir una lucha de independencia con las fuerzas democráticas republicanas. Y por lo tanto, para defender los intereses de Fernando VII, ese ejército que había formado para enviarlo al Río de la Plata, o acá, más que nada al Río de la Plata, se tiene que quedar y defender los intereses de Fernando VII. De alguna manera también
eso no nos benefició. Por supuesto, van a fracasar los monárquicos, van a ganar los monárquicos, ¿no? Y va a fracasar todo intento de constituir una nueva, llamarle monarquía parlamentaria o un nuevo tipo de Estado, ¿no? En España. Y se va a plantear otra, y ahí va a plantearse otra, y a eso es lo que yo se lo adelanté, ¿ves? Con esto de que se habían instaurado las monarquías y todo, y queríamos declararnos independientes, esto va a llevar también a una situación de toma de decisión, a una crisis. Acuérdense que hablábamos que era crisis, decisión, tomar una posición ante dos posibles caminos. ¿Y qué dicen los señores que están en el Congreso de Tucumán? Bueno, si nosotros nos vamos a declarar independientes, no solo, como se los dije la otra vez, no es independiente para nosotros, sino que el otro me tiene que aceptar como tal, que me acepte que soy un nuevo Estado, que me acepte mi soberanía, me reconozca como tal. Y por lo tanto, ¿qué dicen dentro del seno de los que están en Córdoba, en Tucumán? Mirá, ¿y por qué en vez de hacer un tipo república, por qué no armamos una monarquía? Para que sea más fácil que nos acepten como un Estado, un nuevo Estado desde Europa. Por eso es que van a haber proyectos de organizar de tipo monarquía, inclusive se planteaba de poner a alguien de la dinastía incaica, etcétera, etcétera, ¿ves? Era nada más que para eso, pero otro sector no va a querer eso. Es decir, una monarquía temperada. Además también había todo un problema, bueno, esto no quiero ahogarlo y atiborrarlo con tantas cosas, pero también en España se había producido un conflicto con los descendientes y los de la corona, ¿ves? De Fernando y compañía, y había una lucha que se llamaba la de los carlotinos, y Carlota, que era borbónica también, se va a venir y se va a instalar en Brasil, en el Imperio Portugués. Entonces algunos planteaban, decían, bueno, ¿y por qué no traemos a Carlota acá y que conformemos una monarquía, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso no va a tener mayor asidero. Y mientras se daban todas estas discusiones, que estábamos en el norte, allá distraídos, etcétera, etcétera, ¿quién va a aprovechar toda esta distracción? Portugal. ¿Por qué? Porque va a invadir la banda oriental. En julio del 16, fíjense. Declaramos la independencia y Portugal dijo, bueno, ahora invado la banda oriental. Y se instala Portugal en la banda oriental. Vos va a estar hasta mucho después. Se va a producir, se va a declarar Portugal, Brasil independiente, etcétera, etcétera, para que termine esto. Y al final se establezca la banda oriental como un estado independiente, del famoso estado de Uruguay. Y por último, ya llegamos a lo que le he hecho como un resumen. Fíjese, la política directorial es dejar abandonada su suerte a la banda oriental y su líder político, Artigas, en manos de Portugal, al extremo de que va a permitir que la anexen. Constituyen lo que se llama las provincias cisplatinas. Fíjense, ¿cómo serían los intereses? Que no le importaba perder un territorio. Tremendo, mezquino, En el 16 se comienza a redactar el reglamento provisorio que será aprobado por el Congreso y es enviado al Director Supremo
para su aprobación. Ese cargo ya había dejado de ser Álvarez Thomas y estaba Martín de Pueyrredón. Otro, Martín de Pueyrredón era un ganadero de provincia de Buenos Aires, pero que en un primer momento estuvo en la logia, estaba del lado de San Martín, pero luego también llegó al poder y traicionó todos los intereses. En el 17, el Congreso que estaba en Tucumán va a ser trasladado a Buenos Aires. Estaban las discusiones de la Constitución, todo, pero no se había llegado a ningún acuerdo. Entonces, se decide trasladarlo a Buenos Aires. Este reglamento, que es del 17, no importa, tantos reglamentos, qué sé yo, pero ¿qué es? Que acentúa el carácter unitario al darle mayor prerrogativa al director supremo y, por último, se sanciona la Constitución de 1819. ¿Determinó forma de gobierno? No, pero no respondía a ningún interés de los pueblos del interior. La conformación del Senado que tenía era más bien consolidar las corporaciones que hasta ese momento estaban, como es la Iglesia, porque le daba, el Senado iba a estar compuesto por representantes de la Iglesia, iban a haber senadores que provenían del estamento militar, iban a haber senadores, también se incorporaban como senadores los directores salientes, por supuesto las provincias. Lo único que faltaría que no enviaran senadores. También enviaban representantes las universidades. Es decir, la composición que iba a tener ese Senado era más bien aristocratizante y corporativa. Defendía corporaciones, como era lo militar, lo religioso, etc. Y por lo tanto, esta constitución no va a ser aceptada y rechazada por los pueblos del interior y del litoral. Se va a producir un enfrentamiento de los directoriales al mando de Rondó y las tropas federales comandadas por Francisco Ramírez, que era de Entre Ríos, y Estanislao López. En Santa Fe se va a dar la batalla de Cepeda, que triunfan los federales, los directoriales, allá estaba el nombre, iba Rondó. ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Bueno, caída del directorio, declaración de las autonomías provinciales, se constituyen a partir de ahí las provincias como sujeto de derecho público, institucionalmente se consolida el caudillismo. ¿Quién eran los caudillos? Los que van a estar como jefes políticos de las provincias. El surgimiento de las montoneras, es decir, eran los ejércitos. Montonera viene de montón, que cada caudillo tenía para defender los intereses de cada una de las provincias, porque a partir de ahora van a surgir luchas interprovinciales. Y se van a dar los pactos interprovinciales y que todos ellos, su principal objetivo, los pactos, era llamar a un congreso constituyente, etcétera, etcétera. Y me voy a la última diapositiva. Y lograr la organización nacional comienza de una nueva etapa que se conoce como unitarios y federales o conflicto entre centralismo y federalismo. 40 años de encuentros y desencuentros. Bueno, jóvenes, que terminé. Terminamos. Bien. Ahora viene otra aclaración. ¿Hay algún comentario? ¿Qué unidad es esta? Oye, a mí me abren, yo eso ni lo tengo registrado. Unidad 1, 2, 3, 4, 5. Es la unidad 5, sí, señorita. Y ya entramos en la unidad 6. Unitarios y federales.
Pero, ¿han visto lo que es el esquema? Está todo ahí. No sé si ustedes lo han entendido. Todo. Bien. Ahí está. Profe, ya se lo hemos subido. Está el nuevo práctico subido. Es el práctico 3. Ya está subido, tengo entendido, que me dijo Rafael que ya lo subieron. Tienen que contestar las preguntas. No, porque miren, el 2 no, escúchenme un ratito. Porque el práctico 1 lo tuvieron que contestar. El práctico 2 lo hemos tomado como ese control de lectura que han hecho ustedes. ¿Me entienden? Eso que tenían que leer y que fueron a la clase a comentar. ¿Está bien? Y este es el práctico 3. ¿Está bien? Tengo entendido. No está subido. Bueno, pero ya lo irá a subir. Ustedes fíjense. Cualquier cosa, si no lo sube ahora, más tarde, ¿ah? Porque yo ahora voy a cortar. No. El práctico 2, que era un control de lectura, y no ustedes no estaban. Nosotros no le dijimos que era obligatorio, que tenían que venir a la clase para hablarlo y conversarlo. Lo damos por aprobado. ¿Me entienden? Al control de lectura. ¿Me entendieron? No. Ustedes siempre se benefician. No, lo digo, pero no vamos a tomar decisiones que los perjudiquen, al contrario. Yo tengo entendido, ahí ya se lo informarán por el foro también. Sí, igual que el primero, háganlo tal cual. Yo creo que va a ser como tope el viernes que viene la entrega. Bueno, me han entendido porque me es difícil hablar, pero bueno, no sé, espero que me hayan entendido. Bien. Entonces, quedamos así. Que pasen lindo lunes, que es feriado. A dormir la siesta, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si la que ha hablado soy yo. Qué loco, por Dios. Bueno, igualmente jóvenes, y ya nos estamos viendo el martes. Por el foro, si no lo han subido, por el foro les van a avisar que está subido, ¿saben? Gracias, jóvenes. Ha sido un placer estar con ustedes.